Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. Miércoles pasado hemos tenido el miércoles de ceniza. Hemos comenzado un tiempo magnífico en la Iglesia, que es el tiempo de Cuaresma. Y nos ha parecido muy oportuno desde La Espadaña hablar de la Cuaresma, pero la Cuaresma como una transmisión para los niños y adolescentes. Y para esto, qué mejor que con nosotros hoy contamos con el Padre Jacobo Portillo, sacerdote legionario de Cristo, que trabaja en el Colegio Everest y que nos va a hablar de cómo poder transmitir la Cuaresma a esa edad infantil y de adolescentes. Además tendremos la sección de vida y obra de Santa Teresa. Comenzamos ahora esta espadaña cuaresmal. Bienvenidos. Buenos días, Padre Jacobo. ¿Qué tal? Buenos días, Padre Arturo. De alguna manera, algo hemos dicho ya del Padre Jacobo Portillo, pero ¿qué más puede decir Padre Jacobo Portillo en esta presentación al inicio de nuestro programa? Bueno, pues que soy un sacerdote que llevo ordenado casi 14 años, que soy de Madrid y que prácticamente toda mi vida se ha desarrollado en nuestros colegios, los colegios del Regnum Christi y de los Legionarios de Cristo, en un ambiente familiar y de adolescentes y niños. ¿Y cuántos años lleva trabajando en este ámbito de adolescentes y niños? Pues prácticamente desde el año 95, con algún periodo de estudios en Roma, entre medias, pero siempre en ámbito escolar. O sea, que experiencia no le falta. ¿Y qué edades más o menos los niños con los cuales trabaja ellos tienen? Bueno, pues yo he pasado por diversas etapas. Ahora mismo soy capellán de la etapa de primaria en el Colegio Everest. De Madrid. De Madrid, en Pozuelo. Y por lo tanto tengo una edad entre 6 y 11, 12 años. Muy Pero bueno, interesante. También es verdad que he trabajado con chicos de secundaria y por lo tanto con adolescentes. Ahora que comienza la Cuaresma, hay muchos programas, por supuesto de Radio María y quizás en otros ámbitos, que nos hablan de este periodo, de la necesidad de transmitir la Cuaresma, de vivir la Cuaresma, pero nosotros aquí vamos a tocar un ámbito fundamental y esencial, que es la transmisión de la fe, de este periodo cuaresmal, en una edad a veces no fácil, como es la infancia, la adolescencia. Y en este sentido, pues creemos que es un programa muy interesante, porque dentro de nuestros oyentes hay catequistas, hay religiosas, religiosos, hay sacerdotes, hay gente en el ámbito escolar, parroquial, que dicen, bueno, ¿cómo hacer para transmitir la Cuaresma? Porque a veces no es fácil. El periodo de Adviento, de Navidad, explicar todo lo que supone ese periodo es más o menos fantástico, fácil, porque todo es fiesta, todo es colorido, todo es música, villancicos, festejos, pero en la Cuaresma, quiera que no, está ahí la sombra de la cruz. ¿Cómo poder explicar la Cuaresma a un niño, a un adolescente? Bueno, pues yo, por lo menos a los niños en la etapa de primaria, aunque también podría servir para la adolescencia, les hago ver que la Cuaresma es la preparación de Jesucristo para su máxima victoria, que es la victoria en la cruz, en la que vence al pecado, vence a la muerte y nos gana para todos la resurrección. Y como por ejemplo con los equipos de fútbol o los deportistas profesionales que para una competición, para unas olimpiadas, para un campeonato del mundo necesitan prepararse intensamente si aspiran a esa victoria, los cristianos en el seguimiento de Jesucristo necesitamos también prepararnos durante un periodo en donde nos concentramos, como hacen por ejemplo los futbolistas, y durante ese periodo nos preparamos física y espiritualmente para esa competición, para ese campeonato, ¿no? Entonces, para poder vivir la Semana Santa, en donde Jesucristo triunfa y nosotros queremos triunfar con él, hay que entrenarse. Y eso sería la Cuaresma. Mientras tanto, estamos esperando y preparándonos para esos días de Semana Santa. Sí. Y dentro de lo que puede ser actividades, uno a veces entra en la cartelera de una parroquia y ve actividades
para los adolescentes en torno a la Cuaresma o también del colegio. Desde ese ámbito escolar, ¿ustedes qué organizan en el colegio y qué puede ayudar a vivir la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma, como la Iglesia nos propone a través del Catecismo, básicamente está centrada en la práctica de 3 disposiciones o actos para prepararse a la Semana Santa, que son la oración, la limosna y el ayuno. Entonces, en base a estos 3 invitaciones de Jesucristo y de la Iglesia, proponemos a los chicos y también a las familias el que practiquen la oración, la limosna y el ayuno, y de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros... Las formas pueden ser interesantes porque hay algunos que nos están escuchando y dicen, ahí voy a coger papel y bolígrafo para escribir, que esto me puede ir maravilloso para mis chicos de catequesis. Así es, así es. En concreto, en el colegio, a lo largo de la Cuaresma, de los 40 días, vamos repasando una serie de propósitos a los que invitamos a los chicos a realizar durante el día. Son propósitos que miran a la oración o a la limosna o al ayuno, teniendo en cuenta que la oración es rezar y escuchar a Dios, la limosna es dar algo de ti, dar algo, y el ayuno es saber de qué puedo yo renunciar, en qué puedo renunciar, a qué puedo renunciar, para aspirar a cosas mejores, ¿no? Sí. Entonces, esos propósitos pues son muy variados. Y no se realizan solo en el ámbito escolar, sino sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo, les concretamos propósitos como ir a misa en familia los domingos, a nivel de la oración, o rezar 3 Ave Marías en familia, o rezar 3 Padres Nuestros en familia. También, por ejemplo, el pedir perdón a Dios y confesarme durante la Cuaresma. Y que, claro, que los niños los vean en sus padres o en sus catequistas, de tal forma que con el ejemplo ellos también lo practiquen, la confesión. También, por ejemplo, el recordar que el amor de Jesús no tiene límites y rezar dándole gracias con todo mi corazón por todo su amor, es decir, no solamente rezar Padres Nuestros o Ave Marías, sino rezarlos con todo el corazón, con toda su imaginación, con todos los sentimientos, aprovechando que los niños pues son chicos, son muy afectivos, ¿no? Y por lo tanto pueden sentir el amor de Jesús, ¿no? Bueno, estas son ideas concretas respecto, por ejemplo, a la vida de oración, cómo incrementarla en Cuaresma. Luego, por ejemplo, podemos también practicar la limosna de muchas formas, no solamente pues dando algo de dinero, alguna limosna a un pobre, sino dando de ti lo que más te cueste, con tu actitud de vida, con tu amabilidad, con tu educación. Por ejemplo, propósitos que podrían practicarse: dar gracias a nuestros padres por todo lo que hacen por nosotros cada día. Así que ese niño cada día da gracias a su madre o a su padre por algo. O, por ejemplo, dar gracias a nuestros profesores por todo el trabajo que realizan y reconocérselo ante los compañeros. O hacer una buena acción que demuestre mi amor por mi familia en concreto. O recoger mi habitación, ordenar mi mesa de estudio, mis libros, mi mochila. Sí. Bueno, toda una serie de actividades en las que a lo mejor desde casa una madre y un padre pueden proponer a sus hijos a modo de calendario de propósitos cuaresmales y que inviten al niño pues a dar de sí un esfuerzo, una generosidad, una alegría, una sonrisa, un saludo, para que practiquen la limosna, ¿no? Y por último, respecto al ayuno, pues a ver nuestros hijos, adolescentes o niños, de qué pueden ayunar. Es decir, a qué podrían renunciar a modo de ayuno para llenarse de otras cosas. Por ejemplo, vamos a ayunar de decir palabras hirientes y vamos a transmitir palabras bondadosas a la gente. Y por lo tanto voy a tratar de esforzarme y contener mi enfado si me hacen una falta jugando al fútbol, o si mi hermano en casa me ha quitado la silla mejor, etcétera. Ayuno de palabras hirientes. O voy a ayunar de pesimismo y voy a fijarme siempre en las cosas buenas. O voy a ayunar de quejas ante la comida, ante el tener que despertarme por la mañana. Son ayunos muy originales todos ante estos. El hecho de tener que ducharse, Sí. Pues no me quejo y me ducho a la primera. Voy a tratar de ayunar
de, por ejemplo, chocolate durante esta semana de Cuaresma o de chuches. Bueno, pues son todo tipos de ayunos que cuestan un sacrificio, que se lo ofreces al Señor, pero que tiene la recompensa de sentirte sentirte bien contigo mismo y con el Señor por lo que le estás ofreciendo, ¿no? Y en el ámbito de la limosna, ¿qué proponen como actividad? Bueno, pues ya lo he dicho antes, el haber que doy de mí mismo a los demás en cuanto, por ejemplo, a saludos, en cuanto a amabilidad, en cuanto voy a hacer mi cama para que no la tenga que hacer mi madre o la persona que trabaja en casa, voy a dar algún juguete, voy a compartir mi merienda en el colegio, voy a dar una limosna a un pobre o voy a echar en el cestillo de la misa pues el regalo de mi abuela. Es decir, que se puede dar de muchas formas, no solamente materialmente, sino también espiritualmente y emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, los padres, por ejemplo, o catequistas, conociendo a sus hijos o a sus grupos de catequesis, pueden proponerles de qué forma pueden dar al prójimo, dar a Dios, dar a sus padres, dar a los catequistas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que pensando un poco esta serie de propósitos cuaresmales, pues pueden salir una gran lista que luego se pueden ir revisando con los chicos. Según estaba comentando todo esto, Padre Jacobo, a mí me estaba transportando en la memoria a mi tiempo de colegio, donde a veces fue una actividad que puede ser como muy simple, pues tiene una gran repercusión. Y yo recuerdo que era pues chico, debía tener a lo mejor 7 años, 8, a lo mejor no capta bien todo, pero llegó la maestra con una caja morada. Y dijo, chicos, esta es una caja cuaresmal. Y entonces aquí hay unos papelitos, entonces cada día vais a coger el papelito y vais a escribir qué cosa buena habéis hecho para la Cuaresma. Y bueno, en una edad así de competencia, y para más éramos solo chicos en la clase, entonces la competencia feroz, pues todos nos peleábamos en la mañana a primera hora por coger el papelito y escribir lo que uno había hecho. Prácticamente muchas de las cosas que aquí está usted diciendo, a lo mejor de haber hecho la cama, de haber ordenado mi cuarto, de haber rezado 3 Ave Marías, de haber visitado a Jesús en la capilla, al punto que es que la caja se iba llenando. O sea, y la señorita tuvo que cambiar de caja, yo creo como 2 o 3 veces durante la Cuaresma. Y al final el comentario de algunas madres fue decir, ay señorita, qué lástima que acabó la Cuaresma, porque no sabe, mi hijo ha estado increíble, o sea, ha hecho lo que nunca hace durante el año, ¿no? No se ha quejado de nada, ha estado servicial, ha estado fervoroso, así que qué pena que la Cuaresma no dura pues todo el año. Así es, así es. Sí, otra escenificación de algún tipo de campaña cuaresmal de ese estilo, quizá con chicos un poquito más mayores, adolescentes, y que hacemos en nuestros colegios, es en una cruz de madera clavar clavos. Sí. Clavar muchos clavos, y en la medida en que los chicos van realizando esa serie de propósitos cuaresmales, van quitando un clavo a la cruz. De tal forma que, bueno, pues experimentan el alivio de saber que esa espina o clavo que estaba clavada a Jesucristo en la cruz, por culpa de su pecado ya se la han quitado, gracias a que han hecho un propósito cuaresmal, ¿no? Uh-huh. Y así se conecta la Cuaresma con la Semana Santa, el pecado con los clavos y las espinas, y también el hecho de que Dios te perdona gracias a que le has quitado ese clavo o esa espina, ¿no? Es una forma también de plástica de representar una campaña, ¿no? A nivel de adolescencia, también la Cuaresma es una gran oportunidad, por ejemplo, en cuanto al ayuno por ejemplo, de música, al ayuno de videojuegos, al ayuno de redes sociales. Móviles. De móviles, sí, efectivamente, porque todos reconocemos lo mucho que nos enganchan los aparatos electrónicos y las redes sociales, y practicar el ayuno cuesta en ese sentido, pero es muy beneficioso. De cara también a ganar un silencio interior muy importante. A mí me gusta también comparar la Cuaresma con la retirada de Jesucristo al desierto. Y el desierto es un lugar de silencio. Por lo tanto, el Señor nos invita también a guardar más silencio en nuestra vida para que haya un poquito más de orden y para que le podamos escuchar a Él, ¿no? Y practicar el silencio supone también un sacrificio, porque es un encuentro con uno mismo, que muchas veces hace que te encuentres desnudo ante ti mismo y con tus debilidades, dificultades, ¿no? Entonces también sería bueno pues practicar el silencio, incluso en el colegio, vamos a la capilla, vamos a estar en silencio, a ver lo que el Señor te suscita, etcétera, ¿no?
Y con todo esto, Padre Jacobo, porque es el trasfondo de la Cuaresma, cómo el niño o el chico en su edad puede llegar a entender el dolor. Eso que tanto nos habló el Papa Juan Pablo II, sobre todo yo pienso en la exhortación apostólica, sobre el sufrimiento humano, cómo puede llegar a captar el significado, la trascendencia, el valor del dolor. Bueno, pues utilizando este mismo símil de la competición deportiva, yo creo que los chicos, los niños y adolescentes captan que en la vida de toda persona existen 3 tipos de dolores. Bueno, más bien 4. El primer dolor sería el dolor del esfuerzo que supone todo entrenamiento para conquistar un bien mayor, una victoria. Todos somos conscientes de que nuestra naturaleza tiende a la pereza, tiende a la comodidad, y por lo tanto ejercitarse física o espiritualmente es doloroso, porque hay que repetir actos, porque hay que mantener un esfuerzo. Y los niños, utilizando el símil del deporte, entienden perfectamente que bueno, pues igual que un deportista tiene que sufrir entrenándose y jugando un partido, pues también ellos tienen que pasar por el dolor para conquistarse a sí mismos y dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Luego es verdad que hay otro tipo de dolor, que es el dolor fruto del fracaso o del deterioro en la vida. Sí. Y eso también lo entienden, ¿eh? Tú te has esforzado muchísimo, pero has fracasado porque has estudiado para un examen y no te ha salido bien, por ejemplo, ¿no? O el deterioro de la salud, que te has puesto enfermo, se te ha roto una pierna, etcétera. Sí. Y ellos entienden también ese tipo de dolor, pues producto de las circunstancias y de nuestra naturaleza, bueno, pues débil, y lo entienden también. Hay un dolor que también entienden que es el dolor que como fruto de las propias miserias y pecados. Y ese también se entiende, es decir, cuando uno es culpable de algo, sabe y le duele la conciencia y el remordimiento y las consecuencias son negativas, pues también se comprende que bueno, te has buscado ese dolor y es el fruto del pecado. Pero también es verdad que te puede servir para no volver a caer y ser mejor persona, ¿no? El dolor efectivamente más doloroso en cuanto que no se entiende es el de la muerte, que parece que es el dolor que lo vence todo y el fracaso absoluto, ¿no? Y los niños pues tienen la suerte de que como gracias a Dios tampoco se plantean tantas preguntas en su vida, por su inocencia e ingenuidad, se agarran con facilidad a la explicación que más les consuele. Sí. Y tienen esa fe ingenua que les permite vivir el dolor y afrontarlo con una sencillez que ojalá los adultos lo pudiéramos hacer como ellos, ¿no? Porque pues eso, no se preguntan tanto ni demasiado y confían más en que Dios tiene una respuesta a la muerte, por ejemplo, ¿no? Sí, y a veces te sorprende. Yo recuerdo un funeral donde murió el abuelito y la mamá, lógicamente, pues estaba muy afligida y lloraba, y se acerca el niño y le dice: mamá, no llores porque el abuelito ya está en el cielo. Entonces como que tienen esa claridad, ese misticismo que a veces, pues lógicamente, la carga emocional del adulto, el razonamiento del adulto, pues te nubla un poco ese horizonte que en sí tienes por la fe. Así es. Sí. Por eso dice el Señor que ojalá que todos fuéramos como niños para entrar en el reino de los cielos. Una invitación constante, que nos hagamos como niños. Como niños, ¿no? Para vivir esa sencillez, ¿no? Y también por eso, pues yo creo que ellos entienden que la Cuaresma suponga mayor sacrificio y la Semana Santa, aunque sea la victoria de Cristo tras por la resurrección, para resucitar hay que morir. Muy bien, padre, vamos a escuchar una música que nos habla de todo esto, de alguna forma, de este periodo cuaresmal, y vamos a continuar aquí, en La Espadaña, en Radio María, en esta espadaña, digamos así, cuaresmal. Estoy cansado de esta absurda rutina que agobia mi tiempo. Estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si camino en camino
o camino en el mar. Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías. Te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías. Pero no me detuve a pensar que en el fuego me debo forjar, pues los llamados a la lucha, todo esto tiene que pasar. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor. En todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor. Seguimos en La Espadaña, en Radio María, y estamos con el padre Jacobo Portillo, sacerdote, legionario de Cristo, que trabaja en el Colegio Berest de Madrid como capellán, que lleva ahí pues ya 7 años como capellán y trabaja con chicos de edad de 6 a 12 años, y con él estamos adentrándonos en el maravilloso mundo de la Cuaresma, en su explicación a los niños, a los adolescentes. Y padre Jacobo, hay, digamos así, un trípode que es muy necesario y que es escuela, familia, ¿no? E iglesia, en la educación de los jóvenes, de los chicos. ¿Cómo siente el vínculo entre escuela, colegio y familia a la hora de explicar a los niños la Cuaresma? Bueno, pues... Porque va a ver que explican muchísimo, animan a los chicos, hay actividades, les invitan a ir a misa, a confesar, pero luego en casa, ¿cómo está el respaldo? ¿Cómo animan a las familias? Para que las familias estén remando también a la vez que le está invitando el colegio a sus hijos. Bueno, pues por una parte a los chicos en el colegio les hacemos ver que el ser cristiano y el estar en Cuaresma no es algo escolar, solo para el horario escolar, sino pues para toda la vida, para todo el día, ¿no? Tanto para su vida escolar como su vida familiar extraescolar, ¿no? Y esta concepción de saber que estamos en Cuaresma, pues tienen que llevarla consigo, hagan lo que hagan, ¿no? Por otra parte, desde el colegio a las familias las tratamos de motivar e invitar a que acompañen este sentido espiritual de la Cuaresma desde casa. Antes ya he dicho pues algunas formas como en casa los padres, a través de propósitos, a través de su ejemplo o a través de ciertas actividades, pueden acompañar a los niños en la vivencia de la Cuaresma tal y como se les enseña desde la parroquia o desde el colegio, ¿no? Hemos dicho que el ejemplo de los padres es fundamental. Si los niños o adolescentes ven que sus padres rezan, ven que sus padres dan limosna y ven que sus padres de alguna forma ayunan, pues ellos lo verán normal y también lo harán, ¿no? Esto además pues se complementa con, bueno, pues en la práctica con hacer algunas actividades juntos y en familia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues vivir el miércoles de ceniza como lo vimos en familia y haber recibido todos juntos la ceniza. Sí, muy bonito. Efectivamente. O, por ejemplo, pues recordar a los niños que los viernes de Cuaresma son días de abstinencia y que por eso no vamos a comer carne e incluso privarnos de algún capricho porque queremos acompañar a Jesús en su sacrificio y en su ayuno en el desierto por nosotros, y que por lo tanto le acompañamos de esa forma, ¿no? También, por ejemplo, pues acudiendo a las misas dominicales y tratando de que nuestro hijo o nuestros hijos participen en la liturgia, ya sea como monaguillos, lectores, llevándolos a ofrendas, etcétera. Al mismo tiempo aprovechando para dar una limosna en la iglesia ese domingo, estos domingos de Cuaresma, y así practicando la limosna. Luego también, por ejemplo, ese tipo de limosna se podría hacer en familia haciendo alguna acción social de caridad cristiana, visitando a algún enfermo en una residencia, yendo a ver a los abuelos que están enfermos, o participando en actividades parroquiales en donde ayudas a gente necesitada. Por ejemplo, en cuántas ciudades pues se va por las calles los grupos de jóvenes o en familia y se dan bocadillos a gente necesitada, sí. O se reparten mantas o café, té.
en esta época del año que hace frío, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de actividades los chicos integran lo aprendido en el colegio o en la parroquia con lo que se practica en casa, ¿no? También otra forma de invitar a los niños a vivir una mejor Cuaresma es en Semana Santa hacer algo especial. Sí. ¿De acuerdo? Ahí también hay un peligro de que al final Semana Santa se convirtió en unas vacaciones sin más, en un viajar, ¿no? Estar efectivamente, en la playa, sí, porque es que rural. además son vacaciones de Semana Santa, sí. Con lo cual Y es cómo bastante se puede contradictorio. incentivar para vivir la Semana Santa. Bueno, pues estando en el lugar donde estén, y es verdad que estarán descansando, bueno, pues asistiendo a los oficios de Semana Santa, el Jueves Santo a la Cena del Señor, el Viernes Santo a la celebración de la Pasión y si se puede a la Vigilia Pascual el sábado, estupendo, ¿no? Después, pues por ejemplo, haciendo algún Vía Crucis en familia o viendo alguna de las películas religiosas que en televisión se aprovechan esos días para poner. Habrá que ver qué canal de televisión. Sí, efectivamente. También, menos mal que hay vídeos hoy en día y hay también YouTube. Exacto. Luego también involucrándose en las actividades parroquiales. Por ejemplo, bueno, pues todos sabemos que en muchos pueblos de España y ciudades pues hay procesiones de Semana Santa, participando en ellas, incluso como hermanos de las cofradías. O también poniéndose a disposición de los párrocos para sacar los pasos, para ayudar en las celebraciones, de tal forma que, bueno, pues no sean celebraciones muertas, sobre todo las de Semana Santa, sino que sean las más vivas y especiales del año, ¿no? Sí. Yendo de misiones a zonas donde hay poca población y los párrocos necesitan ayuda de familias para preparar las celebraciones, para las procesiones. Que desarrollan etcétera. como familia misionera. Efectivamente. ¿no? Desde el colegio. Sí, efectivamente, desde muy nuestros bonito colegios. Irse a zonas rurales, a pueblos donde no es fácil la celebración y poder acompañar a la comunidad parroquial, al sacerdote, al párroco, ayudarle para las celebraciones litúrgicas que no son fáciles porque pues son muy especiales y comporta toda una serie de ornamentación, de rito, de celebración especial. Sí, así es. Y luego pues sabemos que en España hay muchas zonas rurales en las que ya hay poca población o en los pueblos hay muchos ancianos y los pobres pues muchas veces ya no están capacitados para poder salir de casa o incluso ayudar a las celebraciones. Entonces, bueno, pues estas familias y estos jóvenes y chicos que nos vamos en Semana Santa a ayudar a párrocos de zonas rurales, pues les damos la posibilidad de que estas celebraciones salgan adelante, todavía continúen e incluso, pues, por ejemplo, visitar a las personas enfermas en sus casas, darles los sacramentos, ofrecer confesión, etcétera, ¿no? Sí. Es un desafío para Jacobo cómo atraer los niños, adolescentes, incluso jóvenes, en todo lo que suponen las celebraciones, tanto ahora ya de Cuaresma como de Semana Santa, en lo que pueden ser celebraciones penitenciales, en lo que pueden ser Vía Crucis, en lo que pueden ser charlas cuaresmales, en lo que pueden ser ejercicios espirituales, retiros, convivencias, en lo que puede ser el Tríodo Pascual, en todo lo que comporta la celebración. Ahora, qué importante es, como bien ha mencionado ya de alguna forma, involucrar a los niños, a los adolescentes, para que, bueno, desde su edad vayan captando y vayan entrando en ese mundo maravilloso de lo que es estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuánto uno puede sentir incluso, vamos a apelar aquí a la tradición de quien hoy es cofrade de toda la vida porque su padre, su abuelo era y bueno, siente en sí la cofradía, el paso como parte de su existencia, ¿no? O lo que para muchos ha supuesto la vivencia del Tríodo Pascual o del periodo cuaresmal por lo que se vivía en casa. Entonces, bueno, el desafío de poder transmitir en una sociedad que a veces no te invita a lo mismo. Uh-huh. Así es, así es. Sí, la verdad es que los jóvenes de hoy y niños, pues son jóvenes que se dejan llevar por la imagen, sí. Con lo cual todo lo que las celebraciones puedan ser de imaginativas, no en cuanto a inventar lo que ya está escrito, y los ritos que ya están prescritos, pero sí en cuanto a que cuanto más plástica sea la celebración y la predicación
los sacerdotes utilicemos imágenes, afectos, emociones, sentimientos, más enganchados se sentirán los jóvenes de hoy, que realmente, más que dejarse llevar por la reflexión, se dejan llevar por las emociones y por las imágenes, ¿no? Sí. Y prueba de ello es que esas procesiones de Semana Santa, por ejemplo, de Andalucía o de Castilla-León, que son tan significativas y tan plásticas en cuanto al dolor de Cristo, su sufrimiento, pues atraen las miradas de todos los que les miren con devoción y afecto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ojalá que los formadores en los colegios y los padres de familia en casa sepamos aterrizar las verdades de nuestra fe en emociones y en sentimientos y en propósitos de vida que les enganchen a los chicos. Eso va muy en la línea del Papa Francisco, que nos exhorta constantemente a los sacerdotes de que prediquemos con imágenes. Así que bueno, la imagen está ahí, de Cuaresma, de Semana Santa. Ahora, yo añadiría aquí algo, y va en razón de las familias y los que nos están escuchando como padres y madres de familia, y es añadir a la imagen el contenido. Cuánto hace que después en casa a lo mejor expliquemos en esa iglesia doméstica que puede ser el comedor de casa, el salón de casa, lo que se ha vivido, lo que se ha visto en ese día, de tal forma que nos vayamos haciendo con el mensaje de esa imagen. Y aquí, bueno, pues hay que aplicar contenidos, en fin, apelar a la pedagogía, a la catequesis y, bueno, al Espíritu Santo, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo, padre, quería hacer una pregunta, porque creo que usted lleva años en todo este ámbito y puede ser pues un aliciente. ¿Qué frutos ha visto por ahí? De que uno dice, oye, pues después de estos años, yo recuerdo ya el chico que tenía 10 años que estaba conmigo y que ahora pues ya tiene 20, pues hoy es el cambio que pegó, ¿no? O la Cuaresma de hace 5 años, o la Semana Santa con esta familia. ¿Qué frutos hay que nos pueden pues animar? Bueno, yo creo que uno de los frutos que he percibido en los adolescentes y niños ha sido el hecho de que tienen mayor capacidad para rezar de lo que nos imaginamos, o para orar de lo que nos imaginamos. Esto nos anima. Y eso nos anima a nosotros y les anima a ellos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando los niños o adolescentes, a los niños o adolescentes se les invita a rezar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y en esa oración, en ese Padre Nuestro, en esa escucha del Evangelio ponen toda su capacidad de atención, de imaginación y de sentimiento, realmente se logra en ellos un encuentro con lo espiritual y un encuentro con lo sobrenatural, porque Dios habla a la mente, Dios habla a la voluntad y Dios habla al corazón. Y esto, lejos de pensar que es autosugestión, si uno se acerca a Dios con todas sus facultades, realmente lo siente, se lo imagina y vive ese encuentro con Él, ¿no? Entonces, lo digo porque cuanto más apelemos a la mente, a la voluntad y al corazón, y cuanto más les invitemos a caminar en ese sentido, en el encuentro con el Señor, nos daremos cuenta de cómo lo divino y lo espiritual cala en sus corazones, en sus mentes y en su voluntad. Como pueden comprobar nuestros oyentes, sería para estar hablando largo y tendido aquí con el padre Jacobo Portillo sobre la Cuaresma, pero el tiempo, padre Jacobo, se nos va. Y el padre Jacobo está aquí en el Monasterio de la Encarnación porque, bueno, yo creo que inspira a decir todas estas cosas y muchas más. Sí, estoy aquí pues gracias a que usted me invita de vez en cuando y me autoinvito. Y es un gusto las dos cosas. Bueno, pues en parte para hacer la experiencia de Jesús retirándome al desierto y para buscar un lugar de silencio, en este caso porque además tengo que aprovechar para preparar unos ejercicios espirituales, ¿no? Y así de paso le ayude a usted en algunas de las celebraciones, tanto aquí en el convento como en el santuario de Sonsoles. Así que se agradece y ojalá que pase muchas más veces por aquí, padre Jacobo, que como siempre es bien recibido, y más todavía con un programa como el de hoy, en torno a la Cuaresma y la Semana Santa, la transmisión a los niños y adolescentes. Muchas gracias, padre Jacobo. Muchas gracias a usted, padre, por su invitación. Y hasta la próxima. Gracias. Porque
me quiere.